Provide information to the Commission on practices undertaken by Argentina in relation to women's human rights in compliance with international conventions. We warmly welcome the state. You are led by Ana Pastorina from the mission, and we welcome you and the entire delegation. I want to also introduce you to the members of the Commission who are sitting with me today. Second Vice President Rosa Maria Ortiz, who is also the Rapporteur for Children and Adolescents. Commissioner Rosemary Antoine is also with me, as well as Commissioner Escobar Hill, and from the Secretariat, Rosa Celorio. Can I invite the state to make your presentation of about 30 minutes? Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Nosotros hoy estamos acá, hemos pedido esta audiencia. La Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de Belén do Pará de 1994, que han sido suscriptos por la Argentina, imponen a los Estados el deber de implementar políticas públicas para erradicar la violencia contra la mujer. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina ha impulsado desde su creación un amplio proceso para la incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos para lograr la igualdad de género, tanto en quienes utilizan el sistema de justicia como para los empleados, funcionarios y magistrados de esa área. En esta tarea, esta oficina ha desarrollado una herramienta que permite a los diferentes actores del sistema de justicia hacer una reflexión conjunta para desterrar en toda práctica cualquier sesgo patriarcal que reproduzca la desigualdad. Con ella, en menos de 2 años, han capacitado 22.000 personas integrantes del sistema de justicia. Hoy han venido a ilustrar a esta importante comisión acerca de esta tarea pionera y fundamental en materia de género 2 funcionarias de alto nivel de la Corte Suprema de Justicia de mi país que tienen a su cargo la Oficina de la Mujer, y ellas son las doctoras Flora Axelrad y Gabriela Pastorino. La doctora Flora Sofía Axelrad es secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, dirige y coordina las unidades de trabajo que componen la Oficina de la Mujer, que depende directamente de la ministra Carmen María Argibay. Tiene a su cargo, entre otros, la elaboración del Plan para incorporar la perspectiva de género en la justicia, el Plan Federal de Capacitación en Género y Trata de Personas con fines de explotación sexual, el Programa de Capacitación en la formación de plataformas y herramientas para realizar talleres virtuales sobre incorporación de la perspectiva de género al Poder Judicial, el proyecto de mapa de género de la justicia argentina, el proyecto de relevamiento de condiciones estructurales que posibiliten la igualdad laboral de las mujeres judiciales, el proyecto de relevamiento y sistematización de sentencias y demás resoluciones judiciales vinculadas con derechos de las mujeres de la justicia argentina, el proyecto de transversalización de la temática de género en las estadísticas judiciales, el proyecto de articulación Muy bien. Y tiene a su cargo el proyecto de articulación de los organismos del Estado Nacional por la Igualdad de Género. La doctora Gabriela Pastorino es prosecretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y jefa de la Unidad de Capacitación de la Oficina de la Mujer, que depende directamente de la doctora Carmen María Argibay y coordina la doctora Axelrad. Elaboró y dirige el programa para incorporar la perspectiva de género en la justicia, el Plan Federal de Capacitación en Género y Trata de Personas con fines de explotación sexual y el Programa de Capacitación para realizar talleres virtuales sobre incorporación de la perspectiva de género al Poder Judicial. Tanto Flora Axelrad como Gabriela Pastorino tienen una hoja de vida extremadamente rica en actividades desplegadas
e integrada con muchas publicaciones muy valiosas que son tomadas como referencia en las sentencias en materia de género emitidas por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. No voy a darle lectura por falta de tiempo. Las voy a presentar para que nos ilustren con la fenomenal tarea que lleva a cabo la Oficina de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia de la Argentina. Bueno, primero que nada agradecerles, es para nosotros muy importante, pero además en lo personal muy emotivo estar acá. La razón de nuestro viaje es mostrarles lo que estamos haciendo, pero además queremos poder en este breve tiempo interesarlo al doctor en lo que estamos haciendo y pedirles colaboración y, digamos, la colaboración, ya vamos a llegar al punto ese de colaboración, pero que estén atentos y nos ayuden a iniciar un camino de cooperación internacional en materia de género. Brevemente, les voy a poner un marco que fue pasando en nuestro país. En el año 1994 hay una reforma constitucional y diversas convenciones adquieren jerarquía constitucional, entre ellas CEDAW, no Belén do Pará, pero CEDAW adquiere jerarquía constitucional. Algunos años más tarde, en el 2004, hay un ingreso de 2 mujeres a la Corte Suprema, la doctora Elena Hayton y la doctora Carmen María Argibay, ambas de mucha trayectoria y también especialmente en temas de género. Y recién en el año 2009, esto es un proceso gradual, es decir, desde que se incorporan las convenciones hasta que se logra en la Corte Suprema, a través de una acordada, crear una oficina de la mujer. Esta oficina de la mujer tiene 2 objetivos. Uno, puertas adentro, esto es, entre las relaciones interpersonales de las personas que componemos el sistema de justicia. Y el otro, puertas afuera, esto es, en la prestación del servicio de justicia. A su vez, paralelamente a este proceso que vive nuestro país, empiezan a emitirse una serie de decisiones en el ámbito internacional sobre la necesidad de realizar que los poderes judiciales y las personas que integramos los diferentes órganos de justicia y los órganos en general de gobierno estuviésemos capacitados en materia de género. Esto es importante porque estas decisiones fueron las que fueron creando o de alguna forma presionando a la justicia argentina a tener que elaborar un plan que pudiese dar respuesta. Es decir, si bien en Argentina no hay ninguna decisión puntual, como si, por ejemplo, en México, con Campo Algodonero, de una decisión puntual al Estado mexicano de elaborar un plan de capacitación, todas estas decisiones de alguna forma venían presionando para que, instalando el ambiente para que la justicia argentina comience a evaluar la necesidad de hacer un plan de capacitación. Y eso es una de las primeras cosas que se encarga a la Oficina de la Mujer de la Corte, dependiente de la doctora Argibay. Es más, se conocen internacionalmente precisamente como las garantías de no repetición. Ahora, teníamos algunas dificultades que son importantes transmitirles. Esas dificultades son nada más ni nada menos que 2.700.000 kilómetros que tiene de extensión nuestro territorio, 80.000 integrantes del Poder Judicial y, por otro lado, nuestro Poder Judicial que está abarrotado, como muchos otros poderes judiciales, de carga, es decir, de funciones que ya tienen los juzgados y los jueces y juezas que intervienen en los procesos judiciales. Con este panorama es que nos piden elaborar un plan de capacitación que abarcara de punta a punta todo el territorio argentino. Fue así que, digamos, tal vez impulsados por estas dificultades, generamos esta herramienta que es la que hoy venimos a contar, que es la que viene dando resultados y creemos que puede servir en otros lugares, y son unos protocolos de capacitación que fueron a su vez validados por el Sistema de Naciones Unidas en Argentina, que fueron diferenciados en protocolos para personal, digamos, administrativo, para el funcionariado y para los jueces y juezas de nuestro país. Tienen esta distinción porque nuestro sistema judicial, como en tantos otros sistemas judiciales,
hay rangos jerárquicos que impiden que la capacitación uno pueda mezclar a personas de diferente jerarquía, lo que permite estos talleres diferenciados en estos tres órdenes es que la discusión que se produce pueda ser mucho más abierta que si mezcláramos personal de diferente rango. Esta herramienta, que como les conté fue validada por el Sistema de Naciones Unidas, explica de una forma muy sencilla cómo hacer talleres para incorporar la perspectiva de género en la justicia. El método que empleamos para transmitir esa herramienta fue el de capacitación de capacitadores. Nosotros pedimos a todas las jurisdicciones del país que nos enviaran personas, esas personas les enseñamos a utilizar la herramienta y a su vez esas son las personas que realizan los talleres para incorporar la perspectiva de género en la justicia. ¿Qué es lo que tiene de novedosa la herramienta? Es que tiene tres contenidos básicos. Porque la idea fue la de establecer tres contenidos básicos de primer acercamiento a la cuestión de género en la inteligencia de que en nuestro Poder Judicial, ninguno de los integrantes del Poder Judicial había tenido ninguna relación con la cuestión de género en la currícula, ni en el colegio ni en la facultad habíamos tenido ninguna relación con la cuestión de género. Con lo cual, este era un primer acercamiento. Entendimos que debía ser un primer acercamiento, digamos, sencillo, pero que abarcara tres cuestiones fundamentales. Y estas cuestiones eran precisamente una sensibilización sobre la materia de estudio, es decir, qué es el género, de qué hablamos cuando hablamos de género, la teoría constitucional sobre el derecho a la igualdad, qué es lo que dice nuestra Constitución sobre la igualdad, de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad estructural y qué es lo que nuestra Constitución plantea sobre las acciones positivas, es decir, cómo igualamos ante esta desigualdad estructural. Y finalmente, qué es lo que nos ofrece el marco internacional con las convenciones internacionales. ¿Y por qué estas convenciones internacionales hoy son de cumplimiento obligatorio? Esto no es facultativo para los jueces, esto es de aplicación obligatorio y genera, el no cumplimiento genera responsabilidad para el Estado. Básicamente estos son los contenidos de la herramienta. Quizás es importante decir que todavía esto ocurre cuando hablas. Es importante contar que esto sigue ocurriendo, no en nuestro país, en muchos países donde el Poder Judicial se nutre de los abogados y que las facultades de Derecho tienen como materia optativa alguna vinculada con género. Esto es decir, es algo que sigue ocurriendo en la actualidad. Ingresan jueces y juezas que salen de las facultades de Derecho y que quizás vieron alguna materia optativa, pero no está transversalizado aún en la educación argentina. Y ahora, este tema de que las personas que iban a recibir esta capacitación son personas que son magistrados o magistradas que no son expertos y que tampoco tienen que serlo, porque en definitiva un juez o una jueza lo que le gusta es su expediente, es decir, para eso estudió y para eso ingresa al Poder Judicial, para trabajar en causas, no para ser un académico que va a dar clases. Es decir, hay jueces o juezas que lo eligen, pero no necesariamente un juez debe tener las condiciones de un académico. Entonces, lo que hicimos fue filmar los componentes teóricos para que ese discurso de género que debían transmitir a sus pares fuese un discurso homogéneo de punta a punta del país. Es decir, lo que hicimos fue filmar exposiciones de diferentes filósofos o filósofas constitucionalistas y expertos en derechos internacional, que hasta ahí están pasando un video de una muestra. Diana Mafía es una filósofa especialista en temas de género. Entonces, la parte teórica de los talleres son solamente esas personas tienen que poner el video. Eso también liberó mucho a las personas que vinieron a tomar la capacitación, que decían, yo soy un juez o una jueza de la nación, pero yo no me puedo parar frente a un aula o frente a mis pares a explicar la cuestión de género por más que yo ya la haya internalizado. Es decir, explicar la cuestión de género requiere una
entrenamiento de años y de años. Pero esta forma de que la parte teórica está filmada y que en el marco de los talleres solamente tienen que apretar un play y las personas del taller ver ese material, resultó algo muy novedoso para esta clase de talleres y liberador para toda la gente que se sintió que podía transmitir, Así es. Seguimos mirando el Power. Y algo más importante quizás, una cosa que quería contarles como un ejemplo de este marco teórico. El marco teórico que elegimos, por ejemplo, hay constitucionalistas explicando el derecho a la igualdad de una forma también sencilla y amena. Es decir, por ejemplo, uno de los constitucionalistas que elegimos es también un profesor de reconocida trayectoria internacional, que se llama Roberto Saba, que, por ejemplo, para explicar el derecho a la igualdad, cuenta de un caso que hubo acá en Estados Unidos, de un pueblo que había visto en su orquesta que las personas que componían la orquesta del pueblo eran todos hombres blancos de una clase social muy alta. Entonces, que no representaba esa orquesta no representaba el componente social que había en el pueblo. Entonces pensaron, así cuenta en el video el doctor Saba, que quizás era el método de selección de las personas que integraban la orquesta, que era lo que estaba fallando y que estaba produciendo esta orquesta de hombres blancos de clase alta, ¿no? Entonces deciden poner una mampara opaca y tomar un examen de personas que viniesen a tocar sus instrumentos para ver si con eso lograban mayor diversidad en el grupo de la orquesta. Entonces cuentan que hasta pusieron alfombras para no poder detectar los tacos de las mujeres. Pero ¿qué pasó? Tras esa selección se dan cuenta que nuevamente habían quedado seleccionados varones, digamos, de clase alta, blancos. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ahí se dan cuenta que, algunas cuestiones que tenían que ver con gente que para tocar determinado instrumento iba a escuelas que ya dependían de una clase social, y él de esta forma explica lo de la desigualdad estructural, en donde puede haber, no necesariamente hay una intencionalidad en discriminar a alguien, pero el problema es que si nosotros no hacemos medidas de acción positiva, seguimos replicando esa desigualdad. Ese ejemplo, él es un profesor de Derecho Constitucional, pero a través de este ejemplo trata de revertir toda una enseñanza que tenemos en las facultades de Derecho Argentina sobre qué es la igualdad. La igualdad hasta este momento era igualdad como no discriminación y no se hablaba de las desigualdades estructurales. Esto es algo que tratamos también en los talleres a través de estos videos. Pero estos videos además no vienen solos. Los videos vienen acompañados inmediatamente con un ejercicio que vincula la teoría con la práctica judicial, con la práctica de esas personas que especialmente, es decir, a los magistrados se les hace ejercicios para magistrados, a los funcionarios para su cargo y lo mismo para empleados administrativos. Y estas prácticas tienen como particularidad que generan una reflexión, en principio, autorreferencial, porque entendemos que solamente con lo autorreferencial logramos que esa reflexión motive algún cambio. En la medida en que no sea autorreferencial, el cambio no se produce. Digamos, producimos un ejercicio intelectual, pero no producimos un ejercicio que produzca un cambio ni nada semejante. Con lo cual, los ejercicios tienen mucho de lúdico y de autorreferencial. Como ven, pusimos algunos ejemplos que ya muestran digamos, el carácter de lúdico de estas prácticas. Y tras la discusión, después de la mecánica del juego, se genera una discusión, no hay ni bien ni mal, la discusión vale per se, y luego de la discusión, cada ejercicio termina con alguna técnica, alguna estrategia simple, nada sofisticada, como para formular un cambio pequeño en determinada cuestión que haya sido planteada, digamos, un cambio para aquí y ahora.
digamos, tengamos en cuenta que lo que estamos tratando es de modificar un paradigma, con lo que a eso tiende toda esta cuestión, ¿no? Estamos hablando de la formación de un nuevo paradigma. Quizás Bien. esto también quizás es novedoso, por lo menos para nuestro lugar, que estamos acostumbrados en las facultades de Derecho a las clases magistrales, y que eso, es decir, no es que los magistrados argentinos no conocían las convenciones internacionales, simplemente no veían el lugar donde había que aplicarlos. Entonces es también una apuesta al conocimiento que se genera a través de la discusión, es decir, una apuesta del material a una forma de conocimiento que tiene que ver con el intercambio y la reflexión. Y creemos que eso es lo que está produciendo esa modificación. Por ejemplo, en alguno de los ejercicios hay un ejercicio que se llama Los estereotipos y sus consecuencias, en donde les pedimos a las personas que, luego de entender qué son los estereotipos de género, piensen cómo se dan en el ámbito donde cumplen funciones. Así, por ejemplo, ha salido en el ámbito penal de la justicia argentina que los jueces entregan causas para la tramitación a sus empleadas mujeres de contenido sexual en algunos juzgados y a los varones de índole económico, porque justamente los estereotipos hacen que crean que las mujeres son más sensibles para la tramitación de estas causas. Cosa que podría ser, porque quizás una mujer se siente más cómoda declarando algún delito, contra ella, a su integridad sexual, con otra mujer. Pero ¿qué pasa? Si una mujer solamente tramita este tipo de causas, se crea una diferencia de competencias entre varones y mujeres. Los varones están más entrenados para llevar causas de contenido patrimonial. Que son más complicadas procesalmente. Claro, procesalmente tramitar una causa de contenido patrimonial es mucho más compleja que quizás una violación. Esas son causas donde, los temas son más arduos, pero la tramitación del expediente es más fácil. Y por lo tanto, a la hora de los concursos, las mujeres quedaban en desventaja. Eso también explica por qué el fuero, penal económico, por ejemplo, está plagado de varones y no de mujeres. Las mujeres no son entrenadas para llevar causas de contenido patrimonial. La siguiente, por favor. Otra cosa... No, perdón, y no concluiste, con lo cual cuando llega el momento, cuando llega el momento de la pequeña estrategia al final de ese ejercicio, una de las pequeñas estrategias que se puede hacer aquí y ahora es designar las causas, entregar, ¿cómo se dice? Sí, designar las causas de manera rotativa, de manera por sorteo, por abecedario, en fin, repartir las causas de una manera aleatoria y no entre varones y mujeres, según el sexo. Otra parte que creo que fue muy acertada en el material es que, como son personas que tienen una gran ocupación y que esto lo hacen además, es algo más que ocupa su tiempo. Nosotros desde la Corte intentamos convencerlos de la necesidad de producir este cambio y que eran ellos quienes debían estar a cargo de los talleres. Pero por ejemplo, todo lo que es la preparación del taller se puede hacer una hora y les dimos el material, todo hasta redactado, la convocatoria, las credenciales, los certificados, mencionando las convenciones que obligan al Estado argentino a tener que hacer estas capacitaciones. Si ellos quieren pueden modificar el texto, pero si no, en una hora, apretando print, imprimen todo lo que necesitan para un taller. Y algo muy novedoso también es que... Muy útil para nosotros como oficina. Es que los talleres que duran 8 horas, es decir, los talleres finales, no la preparación de los replicadores que dura 3, pero 3 días, pero el taller final, el que se está replicando, dura solamente 8 horas, termina con les pedimos a las personas que asisten, nosotros les damos un certificado que acredita que vinieron al taller. Pero no les damos el diploma hasta tanto hacen una contribución para el cambio. Esas contribuciones, por ejemplo, pueden ser tan ordenadas, no es que pueden hacer cualquier contribución, sino dentro de las opciones que nosotros les damos. La contribución, ahí vamos a la contribución en particular, pero tiene una doble función. Por un lado, es una última reflexión que le pedimos a quien haya intervenido en este taller,
una vez que haya dejado el taller, porque le lleva, digamos, es una contribución que no va a llevar 300 años realizarla, es una pequeña contribución. Y por otro lado, es un nuevo insumo para la oficina, porque esta gente que se ha ido y ha hecho esta última reflexión, le brinda un nuevo material a la oficina que sirve como insumo para las próximas tareas de la oficina, porque la oficina tiene otras secciones y ya van a ver, nos sirve para otros trabajos de la oficina. Ahora les vamos a explicar. Sí. Entonces, por ejemplo, una de las opciones es detectar normas que, digamos, reproduzcan la desigualdad y la envían a la oficina. La oficina ha recibido, digamos, muchísimas, más de 4.000 contribuciones, y con eso las ordenamos, las sistematizamos y hemos hecho una publicación. Pero no nada más una publicación, ese es un insumo hacia adentro de trabajo. Esas publicaciones han generado ha generado la necesidad de una base de jurisprudencia en tema de género, que ya hemos hecho. También crear espacios para la lactancia, porque son, digamos, espacios que ayudan a la igualdad de las mujeres que trabajamos en el Poder Judicial. También hemos modificado, a partir de estas propuestas, hemos solicitado la modificación del régimen de licencias, que contemple ampliamente, digamos, lo que se discute en el mundo sobre la importancia que tienen las tareas de cuidado. Y por último, nos dimos cuenta que muchas de esas contribuciones eran para el Poder Judicial, pero otras excedían el marco del Poder Judicial y eran para otros poderes del Estado. Y entonces, para poder llegar con esas contribuciones a los destinatarios finales, creamos un espacio de articulación con organismos del Estado nacional, porque nos dimos cuenta también que había muchas oficinas, proliferaron estos años oficinas que se ocupan de la temática, pero uno no sabía decir, de diferentes poderes del Estado, y no estábamos sabiendo exactamente qué hacía una o qué hacía la otra, lo que generaba también para el Estado argentino dispendio económico, porque si nosotros estamos haciendo capacitaciones que pueden servir con adaptaciones a otro poder del Estado, era muy útil poder llegar con estas o con nuestros productos a otros poderes del Estado. Bueno, también contamos, todo esto cuenta con un sistema informático online en el cual uno puede ir viendo. Estos son los resultados hasta ahora, desde marzo, que empezamos de 2011 a la fecha, tenemos 665 personas que replican en todo el país, 861 talleres, 22.000 personas capacitadas y 4.600 contribuciones para el cambio. Bueno, ¿qué vinimos a hacer hoy acá? Mostrarles esta herramienta, pero también pedirles que apoyen desde el lugar que puedan la cooperación internacional que hemos iniciado ya en la materia. ¿Por qué? Primero, por un tema de orden práctico. Hoy en día la cooperación internacional es necesaria porque nosotros podemos intentar modificar el paradigma hacia adentro de nuestro país, pero no, digamos, se potenciaría mucho si a nivel regional estamos trabajando, porque bueno, la globalización hace que, digamos, y las comunicaciones hace que la interferencia y la influencia sea de muchos lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, trabajar regionalmente va a potenciar muchísimo la capacitación. Pero por otro lado hay obligaciones normativas, es decir, tanto CEDAW como Belén do Pará y otros instrumentos regionales firmados por las altas autoridades judiciales hablan de la obligación de los estados en cooperar y transmitir las buenas experiencias. Y estas normas, que también contiene el CEDAW, no son menos importantes que otras. Y en esto me permito hacer un paralelismo respecto de qué está pasando hoy en día con la cooperación. No nada más la cooperación entre los estados, sino la cooperación entre los seres humanos, donde hoy en día se coopera entre personas cuando yo he alcanzado un determinado estándar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El estándar es cada vez más elevado y las personas cooperan recién cuando tuvieron la computadora, el plasma, y, digamos, la cooperación se vuelve algo bueno cuando yo alcance determinado estándar.
Entre los estados también. Pareciera que solamente la cooperación es posible cuando el Estado ya alcance determinado estándar. Y nosotros creemos que apoyar este proyecto es un proyecto de cooperación que ya hemos iniciado. Estamos trabajando a nivel iberoamericano en un producto que es esa herramienta que lo contamos, pero sin normas locales, en base a CEDAW y Belén do Pará, sobre género y trata de personas. Y esperamos que les interese y que de alguna forma, ya sea a través de una carta, recomendación o algo, puedan tomarlo en cuenta para facilitar que podamos llegar con la cooperación por lo menos a los países de la región. Sí, no tiene que ver con estado de bienestar, sino con copia de buenas prácticas o con, con compartirnos las buenas prácticas un estado con otro, que no necesitamos, por eso lo que decía Flora, no necesitamos llegar a determinado estado de bienestar, sino simplemente, utilizar las buenas prácticas a las que otro estado haya llegado. Creo que con eso hemos terminado. Les agradecemos mucho su tiempo. I want to thank the state of Argentina for that presentation. I think we're all fascinated by the very detailed account of the activities you have undertaken through the Office of Women in the Supreme Court. I know I have some observations and questions, but I wanted to start with Vice President, Commissioner Rosa Maria Ortiz. Muchas gracias, Presidenta, y muchísimas gracias a las dignas representantes del Estado de Argentina. En primer lugar, gracias por esta presentación excelente y que anima a avanzar en este tema. Tengo 3 pequeñas observaciones. Uno, compartir que el concepto de cooperación no es de arriba para abajo, sino es cooperación, operar juntos desde donde sea, ¿verdad? Crecer juntos, ¿no? Y que efectivamente, Argentina ha demostrado ya en muchos aspectos ese concepto de cooperación, lo hemos visto en la región, sobre todo en la búsqueda de desaparecidos, el tema memoria es esencial, pero también a nivel regional y dentro del Mercosur hay este espíritu de cooperación. Vengo de Paraguay, ¿no? El segundo punto es preguntar por qué CEDAW sí tiene una jerarquía constitucional y no Belén do Pará. Y el tercer punto es, no veo la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil en este enfoque, y que si es de transformación y de implementación de estas convenciones, el Poder Judicial queda corto si no articula también con la sociedad civil. Entonces, ese es el único comentario, pero creo que van a ser otras intervenciones y después la respuesta. ¿Esperamos a todas las preguntas? Porque se no. Okay. Good morning. And I would also like to thank you for your very detailed presentation and all of the information. And also, like my colleague, I was quite happy to see your commitment to effecting change. So basically, it's just a couple little questions that I had, because your presentation zeroed in mainly on the training aspects and those sorts, trying to build capacity in relation to perhaps what I would call power actors, judges, etc., which I think is very important, and you've done a lot of very interesting work, very admirable work. In fact, perhaps we could even say best practices. I was quite intrigued by some of the examples that you gave. But I just wanted to ask whether and what sorts of mechanisms are you envisaging for the communities themselves who are vulnerable, in particular in relation to access to justice and administration of justice, which is what the Commission's report and even the UN's report has zeroed in on as still being a particularly difficult issue. So I was thinking particularly of things like legal aid mechanisms, how is that developing, if it's on the cards, if it is, have you identified or should you identify
legal aid mechanisms for particular groups, let's say indigenous peoples, because the report suggests that they have more difficulty than other groups of women. And also one of the difficulties that was mentioned in the reports was the fact that even though you have created wonderful structures and new rights, many women still don't know their rights. So because they don't know their rights, they're not able to access the system. So I wanted also to find out whether there's anything on the cards for some training for that purpose, to make women aware of what's the wonderful things that are in place, which of course will be very important at the end of the day. So basically it's not really, it was just ready to see how much further we're going to go in order to really get full benefit of the system. Thank you. Commissioner Rodrigo Escobar-Hill. Sí, quiero comenzar valorando y reconociendo este gran trabajo realizado pues, por las mujeres argentinas, por el gobierno de Argentina para promover la igualdad. También quiero expresar mi complacencia por estar en esta mesa rodeado de mujeres que en realidad pues es muy grato y también me sensibiliza mucho en los temas referentes a los problemas de la mujer. Me ha parecido muy sólida la exposición, me parece que la metodología que están empleando es la adecuada, tienen un muy buen manejo de las fuentes internacionales, de los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de la jerarquía constitucional en Argentina. Y pues yo tenía unas preguntas muy concretas referentes al tema central, que es la igualdad, y se usó como referente el Poder Judicial. Entonces, hablando de la igualdad en el Poder Judicial, en realidad el ingreso y la promoción y ascenso en el Poder Judicial para que se preserve la igualdad debe ser de acuerdo con los méritos y las capacidades de las personas que participan en ese concurso. Entonces quería preguntar si consideran ustedes que la igualdad y la igualdad de género se preserva con las normas jurídicas que imponen que el ingreso y el ascenso dentro del Poder Judicial se haga con concurso. ¿Consideran que se preserva y se respeta la igualdad? O si por el contrario, para que haya igualdad, es necesario que hayan acciones afirmativas. ¿Consideran ustedes que esas acciones afirmativas preservarían la igualdad? Porque muchas mujeres del Poder Judicial en las Américas dicen lo contrario, que si hay un tribunal y ese tribunal tiene 9 plazas, y hay una ley que dice una tercera parte de esas plazas deben ser para mujeres, si son 9 jueces y se dispone que 3 deban ser mujeres, pues de alguna manera se estaría promoviendo una desigualdad, porque implícitamente entonces se diría entonces las otras 6 plazas démoselas a hombres. Entonces tenía esas 2 preguntas concretas: si se preserva la igualdad y la justicia con el sistema de ingreso y ascenso a través de concursos, y segundo, si las acciones afirmativas para darle una mayor presencia a la mujer en los cargos públicos respetan la igualdad.
Thank you very much. I wanted to add my commendation to the state and to say how, in some regards, this is exactly what we hope for. We've noted how you have attempted to translate standards which have developed in cases out of the system into very concrete practices and protocols, and particularly the concern which has existed in the system for some time about gender stereotypes affecting judicial actors as well as judicial inefficiency as a way of cultivating gender inequalities, and your attention to both. I had a few questions firstly about accountability. One of the most challenging issues with any judicial training program is how does one know how effective you have been, and how does one ensure accountability of those who have been trained? And I wanted to know whether you have any sense of, or you within the program have a way of measuring the impact of the training. I know you have the numbers, but in terms of change in attitudes, the decisions which are rendered, whether you have a way of assessing that. In terms of accountability as well, one of the strong recommendations of the Commission has been about good data collection from the judicial sector, about the cases you're involved in, the outcome of those cases, the response to impunity. And I wondered also whether part of your strategy included that kind of data collection regularly and a review of it through the Office of Women and some measure of analysis and discussion with judicial actors as a result. I then also was very intrigued by your discussion about internal and external measures in the Office of Women. So the idea which I think Commissioner Escobar-Hill also was talking about, how does one ensure equality within the judicial sector and ensure that the actors within the system in their outward manifestations are exercising the appropriate norms and standards. So I was interested in the internal rules which you have. And I'm thinking particularly about protocols which may exist for judges as to how they must conduct adjudication, or administrators or others, and whether those exist. And I'd go further, whether there are no reformed rules consistent with the inter-American and international standards about how you hear evidence of, in cases of violence against women, for example, and sexual violence, and to see whether, you mentioned the Cotton Fields case, whether some of the other standards about the processing of investigation of such cases and the adjudication of such cases should be dealt with by the judiciary, and to hear what your thoughts may be in relation to that. We have a few minutes left, and I'm going to stop my questions here. We actually would very much welcome a detailed note on the practices which you have developed. If you haven't already sent that to us, that is an excellent way in which we can integrate it in our conversations with other states, but also in our analysis of the practices of member states. So we welcome that in general, and also your response now. The first one was about the CEDAW, because, la primera era sobre la CEDAW. Pregunta, perdón. Más fácil en castellano. Lo que pasa es que la última que habló fue en inglés y yo me quedé. La primera fue sobre la CEDAW. La CEDAW forma parte de la Constitución porque en el año 94 se hizo una reforma constitucional y la CEDAW ya estaba aprobada, con lo cual las convenciones internacionales de derechos humanos que ya estaban aprobadas al 94 pasaron a formar parte del texto constitucional. Mientras que la Convención de Belém do Pará se
suscribió un poquito más tarde, con lo cual ya no formó parte del texto constitucional, porque ya la Constitución se había modificado, entonces no podía formar parte del texto constitucional. Tiene rango superior digamos, a las leyes, pero no forma parte de la Constitución. Esa es la pregunta, no es que a propósito no formó parte, sino que, bueno, ya estaba firmada la nueva Constitución. Eso por un lado. La otra pregunta era sobre ¿por qué la sociedad civil no estaba en este proceso? Bueno, en este proceso no está porque la justicia, el Poder Judicial, digamos, las convenciones, tanto CEDAW como Belém do Pará, obligan al Estado, no a las ONGs, digamos, no a la sociedad civil, a tomar la obligación, a obligarse a, en los dos casos, a eliminar la violencia contra la mujer y a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. Como parte del Estado, como uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial digamos, toma esta obligación, digamos, toma esta tarea como parte del Estado. Entonces no le da lugar a las ONG, lo toma para sí. Y entre las tareas que encara, arremete con o acomete la de eliminar, o la de hacer, digamos, empezar con la de la capacitación, en principio, ver cómo lograba eliminar las formas de discriminación contra la mujer. Lo primero que hizo fue un análisis de cómo estaba la situación del país dentro del Poder Judicial y empezó con la capacitación o el entrenamiento dentro del Poder Judicial. Después se volcó hacia otros poderes del Estado, pero la verdad es que el objetivo era trabajar sobre el Poder Judicial, no sobre los otros poderes. Digamos, esto era una tarea para el Poder Judicial, para el interior del Poder Judicial. Y engancho, simplemente porque estoy hablando de esto, ustedes preguntan por qué al interior y al exterior. Precisamente porque la tarea era para el Poder Judicial, es que hacemos una doble tarea. Una al interior del Poder Judicial para eliminar todas estas cuestiones de discriminación dentro del Poder Judicial, las relaciones entre la gente que trabaja en el Poder Judicial, digamos, varones y mujeres, en las relaciones laborales e interpersonales dentro del Poder Judicial. Y la otra del Poder Judicial con el público que viene a pedir justicia, con la gente que viene los justiciables, los que vienen a pedir justicia. Por eso son estos doble interno y externo. Externo con quien viene a pedir justicia, al interior con quienes trabajamos en el Poder Judicial. ¿Sí? Es decir, qué pasa con los ascensos, qué pasa con el acoso sexual en lugar de trabajo, qué pasa, bueno, con todas estas cuestiones dentro de la justicia, ¿sí? Esperen que voy por las... Si algo de lo que estoy diciendo se engancha con algo de lo que ustedes preguntan, sí. A mí me gustaría mostrarles, porque viene a cuenta de lo que preguntó el doctor Escobar, sobre esto que estás hablando, qué pasa a su vez en el interior de la justicia y si el método de acceso en realidad es el adecuado o no, o qué estamos haciendo al respecto. Nosotros ahora si se prende la página les voy a mostrar, pero muchas de las estrategias tienen que ver con la publicidad de absolutamente todo lo que hace la oficina. Nosotros elaboramos un mapa de género que muestra la distribución ocupacional por sexo en el Poder Judicial, en donde puede verse claramente la segregación vertical que hay actualmente en la justicia. Exponerlo es el principio para poder cambiarlo, porque si no, es algo que hablamos. Bueno, los varones ocupan jerárquicamente las escalas la escala jerárquica más importante de la justicia, pero si no lo demostramos es algo que se dice nada más. Bueno, nosotros hicimos un mapa al que todavía no, a ver si puedo entrar, para mostrarles, porque es un mapa interactivo, uno puede ir mirando, no sé por qué no se prende ahora. Uno puede ir viendo, no pude entrar todavía a la página, a ver si alguien me ayuda de los... pero, digamos, estamos trabajando justamente a través de
primero concientizar que evidentemente hay un problema, digamos, que tiene que ver con cómo es la selección de las personas que integramos la justicia, porque actualmente el mapa muestra una mayoría de mujeres integrantes de la justicia, pero que no está representada en el nivel jerárquico de donde están. Y no es porque las mujeres no queremos ocupar esos cargos, ¿no? Sino que es algo del sistema que produce esa segregación. Y a través de ese mapa, cuyo conocimiento le hacemos, se lo entregamos, se lo mostramos a las máximas autoridades judiciales, se está generando una revisión en los consejos de la magistratura, que no son órganos del Poder Judicial, pero ha generado toda una modificación y un examen de cómo es actualmente el ingreso. Es decir, lo que está generando es justamente una reflexión que va a producir un cambio. Mostrarlo es el principio de eso. Lamentablemente no les puedo mostrar el mapa, pero se ve claramente la pirámide ahí. Hoy tenemos 2 mujeres en el vértice, en la punta de la pirámide, por una decisión política del gobierno que tenemos actualmente, pues si no, no habría siquiera estas 2 mujeres. Me gustaría escuchar una corta respuesta con relación al acceso de las mujeres indígenas, si han pensado algo en su capacitación al respecto. En realidad, la Oficina de la Mujer, a través de este insumo de capacitación, fue recibiendo muchas propuestas que, digamos, porque hace todavía relativamente poco, de 2011 que empezaron las capacitaciones, todavía no pudimos dar respuesta absolutamente a todas, pero el acceso es un punto en que actualmente la Corte trabaja. La Corte trabaja primero a partir de una oficina de violencia doméstica que atiende las 24 horas, los 365 días del año. Lo que hace es que las mujeres que estaban dando vueltas actualmente tienen un lugar donde les hacen un examen. Las mujeres no tienen que estar preguntando a dónde tienen que ir en esas situaciones que viven. Y este sistema es posible que sea reproducido para otras vulnerabilidades que no sean, digamos, no exclusivamente para violencia doméstica, sino que es probable que se traslade para llegar, digamos, a otras mujeres que no tienen, digamos, que no saben cómo acceder a través de estas oficinas donde, digamos, solamente quizás que esté en un lugar de visibilidad diferente logra que se acerquen estas mujeres, pero digamos es algo que surge de las contribuciones para el cambio que hicieron las personas que integran los talleres, pero los que se está trabajando. Y esto es otra parte de lo de la visibilidad. Alguien preguntó sobre la jurisprudencia y las decisiones. Bueno, y cómo se mide, además de cuantitativamente, es decir, además de los números, hay un cambio cualitativo que se ve en la proliferación de decisiones judiciales que mencionan Belén do Pará Sedao. Antes, digamos, no había esto. Ustedes pueden ver decisiones anteriores a la existencia de estas capacitaciones donde, digamos, quizás una omisión a una mujer, digamos, no mencionaba, por ejemplo, siquiera el contexto de violencia doméstica a la que había sido sometida, es decir, era un homicidio más. Y actualmente las personas que se ocupan de hacer fundamentaciones donde se mencionan, tanto así que la base de datos de jurisprudencia, que también están online y se puede ver, es de acceso público, esa base fue una necesidad que surge digamos, de la cantidad de sentencias que nos enviaban y las tuvimos que ordenar y dar un cauce. Perdón. There's plenty more we would love to hear from you, but you can share that information with us in writing after. We're grateful you have come. One suggestion following from Commissioner Ortiz's observation, which the state may want to take into account. The experience certainly from the work on women has been that partnerships with civil society strengthen the responsiveness of state agencies. And there are many countries in the Americas where civil society participates in judicial training, and particularly if you want that training to have a strong multidisciplinary component, which is usually essential. But civil society's participation and the communities also helps to give you feedback beyond the formal lines of the decision as to how effective you are.
And so one way of potentially strengthening your program would be to include more civil society participation in the construction of training, and also a way of evaluating from the public and the community how well you are doing and their perceptions of how good the Office of Women is performing in transforming gender equality issues within the administration of justice. Well appreciated from all of us. Thank you very much.